Ok, vamos a la parte 4 y para esto voy a pasar al pizarrón para repasar lo que ya vimos del verbo to be en su forma negativa. ¿Ok? Muy bien, en la lección anterior vimos el verbo to be, que es ser, estar y tener en la forma afirmativa. Este es un repaso: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. ¿Ok? Ahora, en esta lección nos toca ver la forma negativa regular y forma negativa en contracción. Y lo único que tenemos que hacer es poner not después del verbo to be. ¿Ok? Repite: I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Ahora en forma de contracción simplemente unimos el pronombre con el verbo to be con I am. I'm not. Repite: I'm not. You aren't. Que aquí tenemos el apóstrofe. He isn't. Repite: he isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. Y they aren't. Así que vimos la forma afirmativa, negativa y negativa en contracción. Es la forma más común en hablar en inglés, ¿ok? All right, muy bien. Ahora vamos a tu libro en la página 27. El ejemplo nos dice: él no es un estudiante. En inglés se dice: he is not a student. Contracción, repite: he isn't a student. He isn't, y ya le agregas tú, a student. He isn't cold, él no tiene frío. He isn't here, él no está aquí. ¿Ok? Cualquier cosa que tú quieras agregar ahí. La 2 dice: tú no eres de aquí. You are not from here. En contracción: you aren't from here. Repite: you aren't from here. Muy bien. La parte 3, Tomás no tiene miedo. En inglés Tomás se puede decir Thomas o Tom. Tom is not afraid. Repite: Tom isn't afraid. Tom isn't afraid. Si yo quiero decir que Tom no tiene hambre, ¿cómo lo voy a decir en inglés? Tom toma el lugar de he, ¿verdad? Tom or he isn't hungry. Frío se dice cold. Si yo digo que Susana no tiene frío, ¿cómo lo vamos a decir en inglés? Susan or she isn't cold. ¿Ok? Estamos usando el verbo to be en su forma negativa. Muy importante. Ahora vamos a la página 28, la parte 4. Digo el número 4. Sandra no es europea. Se dice en inglés: Sandra is not European. The European. Muy bien. Ahora en contracción: Sandra isn't European. Otra vez: Sandra isn't European. Muy bien. La 5 dice: no está haciendo frío afuera. ¿Cómo lo dirías en inglés? No está haciendo frío afuera. It is not cold outside. It, porque es el día. It is not cold outside. Ahora dilo en contracción: it isn't cold outside. It isn't cold outside. Muy bien. Las 6, no somos hermanas. We are not sisters. Y ahora en contracción: we aren't sisters. ¿Verdad? We, nosotras. ¿Dónde está we? Aren't sisters. Muy bien. La 7 dice: Pedro no es médico. Peter is not a doctor. Repite: Peter isn't
a doctor. ¿Cuál pronombre toma Peter? He isn't a doctor. No quiero que digan, he no doctor. No van a decir esto porque ya están aprendiendo el verbo to be correctamente, formalmente. ¿Ok? Muy bien, la 8. Ella no es anglosajona. She is not Anglo-Saxon. Repite, she is not Anglo-Saxon. She isn't Anglo-Saxon. ¿Sabes qué es un anglosajón? Ese es el nombre correcto de las personas que son las que les decimos gabachos o güeros o gringos. Esos no son nombres correctos. El nombre formal y correcto es anglosajón o anglosajona, si es femenino. Ok, la 9. La señora Jones no es mexicana. Mrs. Jones is not Mexican. Mrs. Jones, ¿qué viene siendo Mrs. Jones? She, ¿verdad? She isn't Mexican. Ok, muy bien. La 10. El señor Taylor no es chileno. Mr. Taylor is not Chilean. Di eso. Mr. Taylor is not Chilean. Mr. Taylor isn't Chilean. Muy bien, ahora has practicado ya la forma en contracción del verbo to be en su forma negativa. Ok, esto quiero que lo hagas en el libro de ejercicios, ¿ok? Estás viendo el verbo to be, que es el verbo ser, estar y tener. Para ustedes que digan, bueno, pues el verbo tener, yo sé que es el verbo to have en inglés, el verbo to have, ¿ok? Bien importante, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué es bien importante incluir esto, porque aquí, por ejemplo, decimos, I am 20 years old, ¿ok? Si yo digo, I am 20 years old, ¿qué estoy diciendo en español? Yo tengo 20 años, ¿verdad? No puedo decir en inglés, I have 20 years old. No, es incorrecto, por eso lo he incluido con el verbo to be, ¿ok? También, por ejemplo, si yo digo, she is cold. She is cold. Estamos viendo el verbo to be, ¿verdad? De ser y estar. Pero aquí, ¿cómo se diría she is cold en español? ¿Ella es frío? No, ¿verdad? Ella tiene frío, por eso lo he incluido en esta sección del verbo to be. Aquí, por ejemplo, el verbo to have, tendríamos que poner yo tengo, tú tienes, él tiene. Y hay un truco, es yo tengo, I have, you have, he, aquí ya cambia, has, she has, it has, we have, you have y they have, ¿ok? So tienes que recordar que el verbo to have se dice yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, etcétera, etcétera. Aquí con he, she, it siempre cambia en el tiempo presente a has, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir I have 10 cents. ¿Qué estoy diciendo esto en español? I have 10 cents. Yo tengo 10 centavos. Él tiene $20. He has $20, ¿verdad? All right. Ella tiene un gato. ¿Cómo lo vas a decir en inglés? Ella tiene un gato. Ella tiene ¿cómo se dice gato en inglés? Cat, ¿verdad? She has a cat, ¿verdad? Ok, simple, breve introducción del verbo to have para que no se confundan. ¿Ok?